Yo tenía 9 años cuando se llevaron a Libby Pa de su habitación en mitad de la noche. Su familia vivía al otro lado de la calle. Aquella noche miraba por el telescopio que mi padre me había comprado unas semanas antes para contemplar el cielo nocturno y las constelaciones. La contaminación lumínica de la ciudad hacía difícil ver las estrellas a simple vista. Pero después de 3 semanas de mirar por el ocular, había encontrado algunas constelaciones que estaban marcadas en la carta estelar que había venido con el regalo. Aparté la vista del ocular durante medio segundo y me fijé en una figura oscura que se movía hacia el lado de Libby's House. Parecía un hombre imposiblemente grande que se arrastraba a 4 patas. No pude distinguir ningún rasgo, pero vi cómo introducía su enorme brazo por la ventana y, sin esfuerzo, empujaba a través del cristal y la sacaba con un movimiento fluido. Libby pataleaba y gritaba mientras lanzaba un alarido, y yo llamaba a gritos a mi padre. Era difícil distinguir lo que hacía el hombre mientras tiraba de Libby hacia la oscuridad junto a su casa, pero casi podría jurar que me estaba mirando directamente. Mi padre entró en la habitación y, después de calmarme lo suficiente como para obtener una respuesta coherente, llamó a la policía. Le conté a la policía todo lo que acababa de decirle. Mi padre y las autoridades locales trataron mi declaración como la imaginación descabellada de un niño asustado. Pero yo sé lo que vi. Durante la semana siguiente, los padres de Libby estuvieron en todos los telediarios pidiendo que les devolvieran a su hija. El revuelo mediático se intensificó una semana después, cuando Alice Evans fue secuestrada de su habitación de forma similar. En el invierno de 1991, 7 niñas fueron secuestradas de sus dormitorios en mi barrio. Yo no era la única persona que había denunciado al hombre imposiblemente grande, pero si alguien se había molestado en escuchar esas denuncias, las noticias locales no se hacían eco de ellas. En marzo de 1991, la policía había anunciado que habían encontrado los 7 cuerpos en el cercano edificio abandonado de la calle Ingram. No se había identificado a ningún sospechoso. No pasó mucho tiempo antes de que empezaran los rumores en el patio del colegio. Las 7 chicas estaban tan destrozadas que las familias se vieron obligadas a celebrar un funeral a cajón cerrado. Mi hermano pequeño Allen estaba especialmente asustado. Alice Evans era su novia. Se habían conocido en la guardería y formaban una de esas parejas de niños pequeños que iban cogidos de la mano a todas partes. Cuando se confirmó que Alice había muerto, dejó de hablar. Fue una tragedia que se convirtió en un caso sin resolver, que se convirtió en un juicio de una década. Cuando la policía anunció que había detenido a William Billy Stout por el asesinato de las 7 niñas, todos los niños del vecindario conocían a Billy Stout. Billy nació con homocisteinuria. A pesar de medir más de 2 metros y tener casi 20 años, Billy tenía la mente de un niño. No era raro que sus padres lo llevaran al patio de recreo más tarde, cuando la mayoría de los niños más pequeños ya se habían ido a casa. Durante el juicio, se descubrió que una de las camisas y un par de zapatos de Billy tenían sangre del mismo tipo que la de Libby. Las pruebas de ADN no eran realmente una cosa en ese entonces. Con esta conexión con la muerte de Libby y los informes de un sospechoso imposiblemente grande, no pasó mucho tiempo hasta que el jurado emitió un veredicto de culpabilidad y condenó a Billy a muerte. Conocía a Billy. Incluso había intercambiado cromos de béisbol con él en más de una ocasión. Sabía cómo era Billy. Cuando empecé a decirle a la gente que había visto al tipo que agarró a Libby y que era mucho más grande que Billy, me ignoraron o me dijeron que estaba contando cuentos chinos. En la primavera de 1994, mi padre nos trasladó a una casa a 1,5 kilómetros de nuestro antiguo barrio. Alan tuvo que abandonar la escuela. No solo había dejado de hablar, sino que había empezado a atacar a cualquiera que intentara hablar con él. Los psiquiatras del hospital le habían recetado una serie de pastillas que lo dejaban mirando por la ventana casi todos los días. Papá tuvo que contratar a un cuidador a tiempo completo.
3 años después del secuestro de Libby en el juicio de Billis, yo seguía convencida de que había un monstruo gigante robando niños. Probablemente había leído todos los libros de la biblioteca local sobre fantasmas, monstruos y asesinos en serie. Estaba en 7º curso y la mayoría de los niños habían empezado a llamarme espeluznante. A pesar de ser el chico raro que todo el mundo consideraba adorador del diablo o algún tipo de bicho raro, había hecho algunos amigos. Stephanie Pyle compartía mi opinión sobre Billy Stout. Ella había estado en la habitación cuando secuestraron a su hermana gemela por la ventana. Tenía un cuaderno lleno de dibujos de la figura oscura que se había llevado a su otra mitad. Ella y yo habíamos empezado a pasar tiempo juntas en 5º curso, y en el primer ciclo de secundaria éramos casi mejores amigas. Me presentó a Deontay Jackson. Deontay también había perdido a su hermana pequeña. Los 3 comíamos al fondo de la cafetería. Pasábamos la mayor parte del tiempo después de clase en la biblioteca. Deontay y yo vivíamos a pocas manzanas el uno del otro. Stephanie aún vivía enfrente de mi antigua casa. Todos los días, sobre las 6 o las 7 de la tarde, Deontay y yo acompañábamos a Stephanie a casa antes de caminar el 1,5 kilómetros que nos separaba de mi nuevo barrio. Fue más o menos a principios de mayo cuando se paró en medio de la acera y dijo: espeluznante, mira. Estaba señalando un pequeño parche de árboles y rozó el lado de una casa en la esquina. Al principio no pude distinguir lo que señalaba. El sol ya estaba bajo en el cielo, y detrás de nosotros, Deontay señaló la zona de árboles, y justo cuando pasó a mi lado, vi una figura sombría, de pie justo dentro de la pequeña zona boscosa. Debía de medir por lo menos 3 metros. Cuando Deontay pasó corriendo junto a mí, la figura oscura se puso a 4 patas y cruzó la calle corriendo hacia un callejón. Le seguí mientras perseguía al hombre sombrío por el oscuro callejón. Debía de haber recorrido la calle unos cientos de veces y nunca había reparado en aquel callejón. Era largo y estrecho. Había vallas metálicas y garajes a ambos lados, mientras esquivábamos cubos de basura e intentábamos alcanzar algo que ya había desaparecido en la oscuridad. Nos acercábamos rápidamente al final del estrecho camino. Al final del callejón había un muro de piedra casi monolítico. Debía de tener 6 metros de altura. A ambos lados había un muro de piedra similar de casi la misma altura, que se extendía casi 40 pies hacia atrás. Mientras estábamos en el callejón, apenas lo suficientemente ancho para un coche pequeño, nos volvimos y vimos a un hombre increíblemente grande que se interponía entre nosotros y los últimos rayos de sol que caían bajo el horizonte. El contraste del rojo anaranjado del sol con su piel casi negra demostraba exactamente lo grande que era. Sus ojos eran de un azul intenso y su boca se había abierto para mostrar unos dientes blancos casi perfectos que parecían haber sido afilados en pequeñas dagas. Deontay y yo nos dimos cuenta rápidamente de que esa cosa no huía de nosotros, sino que nos estaba provocando para que la siguiéramos. Cada paso que daba hacia nosotros era lento y deliberado. Estábamos de espaldas a la pared. El hombre oscuro bajó la cara hasta mirarme directamente a los ojos. Extendió la lengua y empecé a llorar cuando me lamió la mejilla. Su expresión pasó a ser de frustración antes de volverse hacia Deontay y olisquearle el pecho. La criatura retrocedió, aparentemente con asco, antes de plantarse a 1 metro del muro de hormigón a mi izquierda, y procedió a trepar por el muro de hormigón y adentrarse en la oscuridad que había detrás. No esperamos a ver si volvía. Los dos corrimos fuera del callejón y de vuelta a mi casa sin mirar atrás una vez que mi padre estaba trabajando hasta tarde en Becky Allen's. Cuidador había sido lo suficientemente amable como para darnos un par de refrescos de la nevera, mientras pasamos el resto de la noche tratando de dar sentido a lo que habíamos visto, mientras se turnan para hablar con Stephanie en el teléfono. Cuando mi padre llegó a casa, Deontay y yo nos habíamos desmayado en el suelo del salón el sábado por la mañana. Los 3 esperamos a que el sol estuviera alto en el cielo
antes de dirigirnos al callejón. Sin que los otros dos lo supieran, yo había cogido una pistola pequeña y un cargador extra del armario de armas de mi padre. Entramos en el callejón que había a la derecha de los árboles y enseguida nos dimos cuenta de que daba a la calle, al otro lado de la manzana. Subimos y bajamos el callejón 3 o 4 veces antes de recorrer el resto del barrio, buscando a ver si encontrábamos algo parecido al pasillo de piedra del hombre oscuro que nos había acorralado en la nada. Incapaces de volver al final del callejón, dirigimos nuestra atención al pequeño parche de árboles donde habíamos visto originalmente a la criatura. Justo después de la línea de árboles, encontramos un montículo elevado de tierra que parecía estar ocultando un agujero de 5 pies y medio de ancho en el suelo. Yo no estaba dispuesto a bajar a él, y no creo que ninguno de los otros estuvieran tan inclinados. En lugar de eso, lancé una piedra al agujero. La oí rebotar varias veces antes de que sonara como si hubiera caído en un charco de agua. Diante dijo: «Ver tus ojos, Steph. Esta cosa se llevó a Andrea, y voy a mear en ella». Stephanie se dio la vuelta mientras él orinaba directamente en la boca del agujero. Al igual que con la roca, oímos el pis golpeando lo que sonaba como agua en el fondo. Sin embargo, en cuanto Deontay se hubo subido la cremallera de los pantalones, oímos un bramido procedente de algún lugar profundo de la sima, seguido de fuertes sonidos de raspado. Salimos disparados y, justo cuando cruzamos el borde de los árboles, miré hacia atrás y vi un brazo negro como el carbón con una enorme mano negra que se dirigía hacia nosotros. Habíamos encontrado su guarida. Pensábamos que habríamos encontrado la forma de tapar el agujero o de convencer a algunos adultos de que hicieran algo al respecto. Pero tras años de intentar convencer a la gente de que el hombre oscuro existía y de enseñarnos que nadie iba a creernos, en lugar de intentar hacer desplanking, volvimos a la biblioteca y pasamos el resto del día buscando cualquier cosa que pudiéramos encontrar que nos dijera más sobre el hombre oscuro. Pasé la mayor parte de la tarde en la sección paranormal de la biblioteca para adultos. Me senté en una mesa a hojear libros sobre fantasmas, críptidos y diversas leyendas locales. Deontay y Stephanie habían desaparecido en algún momento y me habían dejado con mi lectura. Me había hecho a la idea de que probablemente se habían colado en una sala de lectura o algo así, para dar a entender que llevaban saliendo unos meses. En ese momento, la bibliotecaria se acercó a mi mesa y me dijo: «Francis, vamos a cerrar dentro de un rato. Quizá quieras irte a casa. La biblioteca cerró temprano el sábado». Salí y vi a Deontay y Stephanie sentados uno junto al otro en un banco escuchando el Walkman de Stephanie y compartiendo los auriculares. Eran las 6 de la tarde y el sol todavía estaba bastante alto en el cielo, pero estábamos a más de 3 kilómetros de casa y el autobús había dejado de funcionar hacía unos minutos. Me sentía incómodo por volver a casa andando. Papá se volvió hacia Stephanie y le dijo: «¿Crees que deberíamos llamar a tus padres para que vengan a recogernos?» Stephanie negó con la cabeza antes de decir: «Mi padre odia a Deontay. Me hubiera dado igual llamar a la policía y decirles que había robado algo». Deontay se rió y dijo: «Sí, el tío me odia, pero podemos llamar a mi primo Q». Caminamos hasta un teléfono público cercano y dejé caer una moneda sobre la tablilla mientras Deontay descolgaba el auricular y llamaba a Q. Unos minutos después, un adolescente en una ranchera se detuvo y dijo: «Deontay, ¿quién es tu chica?» Deontay me dio un puñetazo en el brazo y me dijo: «Oh, ¿te refieres a Spooky?» «No, creo que es un chico». Q se rió y dijo: «Deja de payasear, tío. ¿A dónde te llevo?» Me subí al asiento delantero con Q y Dante se subió al asiento trasero con Stephanie. Q era el primo mayor de Deontay. Vivía con Deontay y su abuela, no muy lejos de mi casa. Metí la mano en el bolso y saqué la botella de agua. Q me dio un golpecito en el hombro susurrando: «Chaval, ¿por qué llevas tanto calor?»
Miré la bolsa y vi que la pistola estaba a la vista. Me volví hacia Q y le dije: «Tío, no quieres saberlo». Nos detuvimos en la entrada de Kuos y se dio la vuelta para decir: ir a presentar gramos a su chica. Voy a hablar con Spooky un rato. Dionta y Stephanie entraron. «Muy bien, hombrecito. ¿Por qué andas por ahí con esa pistola?», preguntó Q en tono preocupado. Me quedé mirando por la ventana y contesté: «¿Sabes por qué me llaman Spooky?». Q contestó: «Sí, porque siempre estás hablando de fantasmadas». Me reí incómodamente y luego dije: «No, es porque vi a la cosa que robó a la hermana de Dee agarrar a Lippy Powell. No era Billy Stout». Q's tono cambió a uno de ira y levantó la voz un poco y dijo: «No poner nada de esa mierda historia de fantasmas en Andrea. Espero que ese retrasado arda en el infierno por lo que hizo». Me volví hacia Q, le miré directamente a los ojos y le dije: «Esa cosa parece un hombre, pero su piel es negra como la medianoche y mide casi 3 metros. ¿Crees que estoy bromeando? Pregúntale a Diontay. Él también lo vio». Q se estremeció visiblemente y dijo: «Puedo ver por qué te llaman espeluznante». Continué: «Sabemos dónde está esa cosa, y tan pronto como la vea de nuevo, voy a dispararle». «Tampoco se lo digas a la querida Steph. No saben lo de la pistola de mi padre, y no se lo voy a decir». Q sacó un cigarrillo de un paquete que llevaba en el bolsillo de la camisa y me lo ofreció, diciendo: «¿Tú fumas?». Mentí y le dije que sí. Encendió el cigarrillo y me lo dio antes de encenderse uno él mismo. 13 años viviendo con un fumador de interior, y ni siquiera tosí la primera vez que aspiré el mentol fresco del cigarrillo. A la segunda calada ya me sentía algo mareado, pero me gustó. Me fumé el cigarrillo y me quedé mirando por el parabrisas en silencio mientras Q y yo compartíamos ese momento. Tras casi 5 minutos de silencio, Q dijo: «Deberías hablar con mi abuela sobre ese tipo alto y moreno. Parece una historia que solías contarnos». Salí del coche y entré para ver que la abuela de Deontes ya nos había preparado un banquete. Stephanie y la abuela estaban charlando entre ellas sobre Diontay cuando Kie entró detrás de mí y Graham dijo: «Puedo oler ese humo en ti. Quentin Marcus Jackson, será mejor que te laves las manos antes de tocar esta comida». Me uní a él en el fregadero y me lavé las manos también. No quería arriesgarme a caerle mal. Chiu acercó una silla y Diontay dijo: «Grace», mientras todos la sentábamos en la mesa. Stephanie había llamado a sus padres diciendo que estaba en mi casa. Mi padre probablemente no estaría en casa a tiempo para darse cuenta de que me quedé hasta tarde. Comimos y hablamos durante la cena hasta que la abuela le dijo a Q que llevara a Stephanie a casa y mandó a Diontay arriba a ducharse y prepararse para ir a la cama. La ayudé a recoger la mesa mientras me decía: «¿De qué estabas hablando con Q fuera? Parecía que había visto un fantasma». No contesté. Graham dejó el último plato de la mesa sobre la encimera antes de decir: «No deberías andar por esta ciudad de noche. Es peligroso». Me reí y dije: «No tienes ni idea». La abuela puso una expresión entre severa y asustada cuando dijo: «Pruébame, chaval». Durante la hora siguiente le hablé de Libby, del hombre oscuro, del final del callejón que en realidad no existía, y de cómo habíamos encontrado un agujero en el que parecía esconderse. La abuela no decía mucho, pero tampoco me decía que estaba loco o que me inventaba cosas. Era agradable tener un adulto que realmente me escuchaba por una vez. Mientras Graham estaba allí sentado y yo escuchaba, Diontay bajó las escaleras en pijama y se colocó junto a su abuela. Ella se volvió a su nieto en el interior. «Así que Yal se encontró con él, ¿eh?». Deonte asintió y la abuela metió la mano en el bolso y sacó una pequeña petaca de metal. Después de dar un trago, tosió y dijo: «Todos tenéis que escuchar con atención. Podría salvaros la vida. Cuando yo tenía más o menos la edad de Kuese, todo el mundo se enfadó porque los rusos lanzaron bombas atómicas. A la gente del ayuntamiento se le ocurrió que iban a construir un túnel
que conectara un montón de refugios antinucleares bajo la ciudad. Ese viejo edificio de Head Start solía estar en la escuela primaria. Uno de los refugios fue construido allí mismo, en el sótano. Mi marido Percy trabajó en el equipo de excavación. Llegaba a casa y me contaba historias sobre cómo habían cavado un túnel desde la escuela primaria hasta la estación de tren de la Tercera Avenida. Un día la gente dejó de preocuparse por las bombas y la ciudad dejó de trabajar en los túneles. Percy consiguió un trabajo en la ciudad, trabajando en las carreteras. Los refugios seguían allí. La gente simplemente ya no se preocupaba. Eso, por supuesto, hasta que encontraron todos los cadáveres. La abuela hizo una pausa y continuó. Llevábamos semanas diciéndole a la policía que alguien había estado secuestrando a nuestros hijos, pero por aquel entonces a nadie le importaba lo que le ocurriera a un grupo de niños de color. La policía no empezó a investigar hasta que desapareció la hija del alcalde. 3 o más niños blancos desaparecieron en una semana, y una de las madres describió a un hombre negro alto corriendo hacia la escuela primaria. La policía registró cada rincón del edificio y al no encontrar nada, bajó al sótano y encontró la puerta del túnel abierta de par en par. Menos de una hora después, llamaron a todos los agentes disponibles. Habían encontrado a 15 niños despedazados en el refugio antiaéreo. Algunos parecían llevar allí meses. Una de ellas, la última que se llevaron, aún respiraba cuando la encontraron. Señaló hacia el túnel y soltó un pequeño gemido antes de fallecer. En ese momento, la abuela dio otro trago a su petaca y volvió a toser antes de acomodarse en el asiento e inclinarse hacia adelante. La policía no perdió el tiempo montando en todos los negros altos de la ciudad en busca de alguien a quien inculpar de los asesinatos. Al final se decidieron por Alton Park. Alton era un poco lento, pero también era el conserje de la escuela. Su juicio duró menos de un día y fue condenado a la horca. Murió en una semana. Beatrice Stone se quedó fuera del juzgado, gritando a quien quisiera escucharla que Alton era inocente. Gritaba que no era lo suficientemente alto y que el hombre que se había llevado a su hija tenía la piel negra como la brea, no morena como yo o Q. Pasó los siguientes años en un sanatorio antes de que su familia la trajera finalmente a casa. Creo que sigue en la residencia de Spring Haven. A día de hoy ya no habla. Dicen que se queda sentada mirando por la ventana. Su historia me dejó más que atónito, pero había algo que no me encajaba. Me detuve un momento después de que terminara y dije, ¿cómo va a salvarnos esto la vida? Graham suspiró y dijo, yo iba a esa sauna. Agarré mi mochila un poco más fuerte al verla. Unos 10 años después, desaparecieron unos niños. Una vez más los encontraron en la escuela primaria. Una vez más lo atribuyeron a alguien lento, pero sabíamos que la policía no iba a ayudarnos. Cuando llegó el invierno, unos 10 años después, todos hicimos turnos para cuidar a nuestros hijos. La madre de QS tenía entonces unos 5 o 6 años. Percy estaba sentado en el dormitorio con su hijo mayor, James, turnándose para mirar por la ventana y sujetar la escopeta. Mabel, la madre de QS, y su hermano Ozzy estaban en su cama cuando llegó la criatura. Percy dijo que al principio casi parecía una sombra. Jessie estaba sosteniendo la escopeta y luchando directamente en su pecho. Soltó un aullido que helaba la sangre. Jessie y Mabel gritaron y cayeron al suelo. La criatura se acercó y agarró a James por el brazo y lo lanzó contra la pared con fuerza suficiente para dejarlo inconsciente. Percy fue a por la pistola y ya la estaba acercando cuando metí la mano y agarré a Jessie. Mabel estaba sentada en el suelo cuando aquella maldita cosa asomó la cabeza y la olisqueó antes de volverse y mirar a Jessie. Lo alcanzó justo a tiempo para que Percy recargara la escopeta y disparara un chorro de perdigones directamente a la cara de la cosa. Aulló mientras saltaba por la ventana y se adentraba en la noche. Grams cogió el flash y se lo pasó a Deonte, diciendo, «Bebe, hijo, vosotros dos».
Francis Deontay dio un trago antes de pasármelo. Tomé un sorbo y sentí que me quemaba mientras se deslizaba por mi garganta. La abuela le devolvió la petaca y dijo: «Jesse era el niño más dulce que hayas conocido, aunque Mabel era un poco alborotadora». Después de hablar con Ethel Perforación de una iglesia, nos enteramos de cómo las niñas gemelas estaban durmiendo en la misma cama. Cuando se llevó a una y dejó a la otra, ella maldijo en voz baja y dijo que la vio apartar la mirada de la niña superviviente con disgusto. Por lo visto, ese mismo día habían pillado a la niña que se había quedado robando en el bolso de su madre. Deonte interrumpió y dijo: «Solo se lleva a los niños buenos, ¿verdad?». La abuela le dio una palmadita en la cabeza a Deontay y le dijo que era mi chico listo. «Ahora no vayas a montar una iglesia por nada, pero asegúrate de hacer al menos una cosa cada día que te metería en problemas si te pillaran». Al día siguiente me salté la iglesia y caminé hasta Spring Haven después de mostrarle a la enfermera de la recepción mi Biblia y decir que había venido a ministrar a los ancianos. Me dejó entrar con una sonrisa. La abuela me había dicho que la mujer se llamaba Beatrice Stone. Caminé por los pasillos un rato, parando en algunas habitaciones para hablar de Jesús y no levantar sospechas, antes de ver el nombre V. Stone fuera de su habitación y luchar contra una anciana sentada en una silla mirando por la ventana. Me senté a su lado y abrí mi Biblia diciendo: «Señorita Stone, mi nombre es Francis Colley». Ella ni siquiera parpadeó en respuesta. Continué: «Sé que esto va a sonar extraño, pero tengo una pregunta para usted sobre lo que se llevó a su hija». Su rostro cambió a una expresión severa y sus ojos se dispararon en mi dirección mientras su cara permanecía en la dirección general de la ventana. ¿Tenía los ojos azules?, dije al darme cuenta de que estaba siendo más que desconsiderada, quizá por primera vez aquella mañana. Beatrice tosió y dijo en voz baja. Sus dientes eran como cuchillos. Se volvió hacia mí y me dijo: «¿Cómo has podido acercarte lo suficiente para verlo, muchacho?». Le conté lo del callejón y cómo me había lamido. Me agarró por la muñeca y me dijo: «¿Cómo saliste vivo cuando mi bebé murió? ¿Qué te hace tan especial?». No tenía ninguna respuesta, aparte de lo que me había dicho la abuela la noche anterior. Balbuceé las palabras: «Solo se necesitan niños buenos». La anciana saltó de la silla y me golpeó con una rapidez que no esperaba de una mujer de casi 80 años. Grité de dolor mientras me pasaba las uñas por la cara. Mientras los camilleros me sacaban de encima, ella gritó: «Si no te mato yo». Tuve que llamar a mi padre a la residencia y le conté que estaba evangelizando a los enfermos y ancianos cuando la mujer me atacó. Al día siguiente fui al colegio con puntos en la frente y la mejilla. Deonte me preguntó qué había pasado y le mentí diciéndole que me había peleado con un estudiante de secundaria. Se rió y dijo que sí, y que anoche había conspirado. Los dos se rieron y se fueron a clase. Stephanie nos estaba esperando fuera, después de que sonara el timbre a las 3, cuando el autobús escolar entró en mi calle. Había coches de policía por todas partes. Todos nos bajamos un poco antes, ya que el autobús retrocedió hasta mi calle y tomó una ruta alternativa. Cuanto más me acercaba a mi casa, más empezaba a sentir ese malestar en la boca del estómago. Mis peores temores se hicieron realidad cuando vi que la ventana de la habitación de Alan había sido destrozada. Becky, la cuidadora, estaba sentada en la parte trasera de una ambulancia mientras los paramédicos le vendaban las manos y la cara. Mi padre gritaba a la policía, pero se detuvo a mitad de la frase y corrió hacia mí. Me cogió en brazos como no lo hacía desde la guardería. Me abrazó y lloró mientras me decía que íbamos a encontrar a tu hermano. Me dejó en el suelo y le empujé hacia la casa. Nadie parecía interesado en mi habitación y tiré los libros de mi mochila antes de llenarla de bengalas, una linterna, pilas de repuesto y la pistola que había robado de la caja fuerte de mi padre. Salí furioso y me acerqué al policía más cercano. Le dije:
Sabes muy bien que mis hermanos van a acabar en ese maldito preescolar. Coge a algunos hombres y vete ya. El agente me miró molesto y me dijo: «Deberías cuidar tu lengua, chico». Le miré y le dije que le jodieran. «Si no vas a hacer nada para salvar a Alan, lo haré yo». Se volvió con sus colegas y me quedé mirando la carretera, mientras Deontay y Stephanie me seguían preguntando a dónde iba. No se comía a los niños malos. A Helen la echaron del colegio por comerse a otros alumnos. No lo agarró porque tenía hambre. Sabía que lo había hecho para castigarnos por molestarle. Cuando me acercaba al edificio abandonado, Deonte me paró en seco y me dijo: «Maldita sea, Francis, para». Me detuve y él continuó: «¿Qué crees que le vas a hacer a esa cosa?». Saqué la pistola de mi bolso y tiré hacia atrás de la corredera, antes de decir: «Voy a matarlo». Deontay y Stephanie dieron un paso atrás, antes de que Stephanie dijera: «¿Tienes otra de esas?». Negué con la cabeza, y ella dijo: «Bueno, ¿qué tienes?». Pasé la linterna y unas cuantas bengalas de carretera mientras nos adentrábamos en el preescolar abandonado. La mayoría de los cristales de las puertas se habían roto años antes de que yo naciera. La ciudad lo había cerrado con tablas, pero había una pequeña ventana que aún tenía cristales, y por ahí entramos. Una vez dentro, el olor nos golpeó de inmediato. Todo el edificio olía a aguas residuales. Stephanie tosió y dijo que probablemente deberíamos seguir el olor. Asentí y en unos minutos encontramos una puerta que conducía a lo que parecía un sótano. Stephanie encendió la linterna y yo tomé la delantera mientras bajábamos las escaleras. Atravesamos el sótano y nos dirigimos hacia el agujero abierto en la pared que conducía al túnel. Una pesada puerta de hierro yacía oxidada en el suelo, justo enfrente de nosotros. Pude oír un gemido silencioso desde el interior. Nos apresuramos a entrar y fue entonces cuando la linterna captó la pierna de Alan justo encima de nosotros. La cosa lo había empalado en un trozo de barra de refuerzo que se había doblado desde el techo de hormigón en ruinas. Alan gimoteó un poco más, como si ni siquiera se hubiera dado cuenta de nuestra presencia. Deonte dejó caer una bengala en el túnel que teníamos detrás. Emitió un silbido antes de darnos un poco más de luz para trabajar. Alan estaba demasiado alto para que ninguno de nosotros pudiera bajarlo. Me volví hacia Stephanie y le dije: «Sube a buscar ayuda». Ella asintió y se volvió para ir. Cuando lo vimos, la criatura estaba de pie bajo la luz roja de la bengala. Estaba cubierta de un líquido viscoso y tenía que agacharse en el túnel. Se apoyaba en sus largos brazos y sonreía mientras me miraba directamente. Deontay se asomó al suelo del camino y lo sostuvo frente a él. Su ojo sacó la pistola y procedió a vaciar el cargador en su torso. Inmediatamente me di cuenta de mi error. Ninguno de nosotros había traído tapones para los oídos, y el ensordecedor sonido de los disparos nos dejó desorientados e incapaces de oírnos. La criatura se sacudió las balas y agarró a Stephanie por la cara con su enorme mano. Antes de que pudiera cargar el siguiente cargador en el arma, la criatura me golpeó al utilizar a Stephanie como mayal y me tiró al suelo. Deonte empujó la bengala contra el brazo de la criatura y ésta retrocedió dolorida antes de cerrar la mano en un puño y darle un puñetazo tan fuerte que su cabeza parecía aplastada con un mazo. Con un amigo muerto a mis pies y otro siendo utilizado como arma para golpearme contra el suelo, casi me había resignado al hecho de que iba a morir mientras yacía allí. Destrozado, la criatura se rió y dijo: «Los héroes no existen, chico», con una voz que sonaba como si alguien estuviera reproduciendo una grabación de James Earl Jones a través de un altavoz hecho de grava. Me aferré a Stephanie mientras se adentraba en el túnel, riendo todo el tiempo sin poder moverme. Mis brazos y piernas eran inútiles. Poco a poco, la bengala de la carretera se fue apagando. Me quedé tumbada mirando los gemidos de Alan hasta que la linterna empezó a apagarse. Cuando la última luz abandonó el refugio, me di cuenta de que mi hermano pequeño se había quedado completamente inmóvil. Al quedarme solo en la oscuridad,
Acabé por desmayarme. Mi padre dijo que la policía nos había encontrado a Alan y a mí. Después de un día de búsqueda, me desperté en el hospital con una escayola en todo el cuerpo. Nunca encontraron. El cuerpo de Stephanie Deontes fue enterrado unos días después. No pude ir al funeral. No pasó mucho tiempo hasta que la ciudad llenó el túnel de hormigón. No tengo ni idea de si el hombre oscuro estaba dentro, pero dado que los niños siguen desapareciendo en esa ciudad cada 10 años más o menos, voy a suponer que ha encontrado un nuevo lugar para establecer la tienda. Cuando me recuperé lo suficiente como para andar por mi cuenta, mi padre consiguió un trabajo en un estado vecino y nos mudamos. Estoy a punto de cumplir los 40 y tengo algunos hijos. Puede sonar extraño, pero en cuanto tuvimos edad suficiente para distinguir entre el bien y el mal, les animé a hacer cosas malas de vez en cuando. Puede que eso no me convierta en el mejor padre del mundo, pero de nuevo, nada ha intentado arrebatármelos. Solo se come a los niños buenos, pero no tiene ningún problema en matar a los malos. Aún no tengo ni idea de por qué me dejó con vida.